Debí haber confiado en esa sensación mucho antes. Todo empezó en una cena. Nada dramático, nada escandaloso, solo una de esas noches casuales con sus amigos. De esas en las que todos ríen un poco más de lo normal, beben demasiado y fingen que sus vidas están perfectamente en orden. Estábamos en un pequeño restaurante con poca luz en el centro de Madrid. Uno de esos sitios modernos que a ella le encantaban, cócteles caros, música baja y velas en la mesa intentando crear una intimidad forzada. Nunca fue mi estilo, pero sí el suyo. Y últimamente sentía que cada vez hacíamos más cosas que le gustaban a ella y menos de las que tenían que ver conmigo. Aún así, fui. Siempre iba. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada con sus amigas, brillando de una forma que no veía en casa desde hacía mucho tiempo. Reía, gesticulaba, se inclinaba hacia adelante al hablar. Estaba viva. No como la versión de ella con la que yo convivía. En casa era distante, callada, siempre cansada, siempre sin ganas. Las conversaciones parecían obligaciones. El contacto visual no duraba. Pero allí. Era otra persona. Y yo lo noté. Simplemente, decidí no cuestionarlo. Al menos no en voz alta. Me senté a su lado y le di un beso en la mejilla. Sonrió, pero fue automático, como algo que sabía que tenía que hacer. Hola, dijo. Hola. Y ya. Sin calidez. Sin pausa. Solo un reconocimiento rápido antes de volver a sus amigas, como si yo acabara de fichar en un turno. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Siempre lo hacía. La cena siguió así, conversaciones en las que yo no participaba, bromas internas que no entendía, historias de gente que ni conocía. De vez en cuando ella me miraba, como cumpliendo, pero nunca lo suficiente como para incluirme. Y todo el tiempo, su teléfono estaba sobre la mesa. Boca arriba. Eso no era normal. En casa siempre estaba boca abajo, fuera de mi alcance, inclinado lejos de mí. Pero allí, completamente expuesto. Al principio no dije nada. Solo lo noté. Hasta que se iluminó. No quise mirar. Lo juro. Pero estaba justo ahí, brillando en medio de la penumbra, atravesando la conversación como un foco. Y en ese segundo, algo dentro de mí cambió. Un nombre que no reconocí. Una cadena de corazones. Y un mensaje que decía: aún estoy pensando en lo de anoche. Se me cayó el estómago. No poco a poco. No de forma sutil. Fue inmediato, como fallar un paso en la oscuridad. Esa sensación brusca en la que el cuerpo reacciona antes de que la mente entienda. Anoche. Ella me dijo que se había acostado temprano. Que estaba cansada. Que no tenía ganas de hablar. Recuerdo haberme quedado solo en el salón mientras ella estaba arriba, con la casa en silencio de esa forma incómoda que te hace sentir que eres el único que sigue intentando. Y ahora esto. Miré la pantalla otra vez, como si quizá lo hubiera malinterpretado. Como si hubiera una explicación inocente que aún no veía. No la había. Sentí el pecho apretarse. Y sin darme cuenta, levanté la mirada hacia ella. Ella ya sabía que lo había visto. Eso fue lo que más me marcó. No el mensaje. No los corazones. Sino que me estaba observando en el momento en que lo descubrí. Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. No era pánico. No era culpa. Era algo más frío. Cálculo. Como si ya estuviera decidiendo cómo iba a manejar la situación. Entonces sonrió. Y así, sin más, el momento desapareció. Ay, por favor, rió, tomando el teléfono con naturalidad. Deberías ver sus mensajes, es tan dramático. Su tono era ligero. Juguetón. Demasiado natural. Sus amigas se inclinaron enseguida. ¿En serio? ¿Qué te dijo?
Preguntó una. Y en ese instante, todo cambió. No se habló del mensaje. No del hecho de que otro hombre le escribiera así. Sino del espectáculo. Ella hizo scroll, fingiendo leer otra cosa, negando con la cabeza como si todo fuera inofensivo. Yo seguía atrapado en esas 4 palabras. Anoche. Abrí la boca, pero no salió nada. Como si tuviera que atravesar algo para poder hablar. ¿Quién es? Pregunté. Una pregunta simple. Debería haber tenido una respuesta simple. Me miró de reojo, rápida, controlada, y volvió a sonreír. Relájate, dijo, dándome un ligero golpe en el brazo. No empieces otra vez con lo de marido celoso. Otra vez. Esa palabra dolió más que todo lo demás. Porque ya no se trataba de lo que yo había visto. Se trataba de mí. De mi reacción. De mi patrón. Sus amigas rieron. No de forma cruel, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para que quedara claro que yo era el extraño. A veces se pone así, añadió, dando un sorbo a su bebida. Cree que cualquier chico que me escribe es un romance secreto. Ahí estaba. Reencuadrado. Limpio. Pulido. Yo no estaba reaccionando a algo real. Estaba exagerando por nada. Y entonces lo sentí, el cambio en la mesa. La forma sutil en que empezaron a mirarme. No con preocupación. No en serio. Sino con diversión. Como si yo fuera el marido inseguro que simplemente no sabe controlarse. No estoy, empecé, pero mi voz sonó extraña incluso para mí. Como si ya estuviera a la defensiva. Como si tuviera que demostrar algo. Ni siquiera me dejó terminar. Da igual, dijo, quitándole importancia. Yo me encargo de esto. Más risas. Y yo me quedé ahí sentado. Porque la verdad es que, en ese momento, dudé. No porque no creyera lo que había visto. Sino porque ella me hizo cuestionar si tenía derecho a reaccionar. Así de limpio lo hizo. Así de rápido le dio la vuelta. Miré alrededor de la mesa. Nadie parecía ver nada raro. Nadie pensaba que ese mensaje estuviera fuera de lugar. O tal vez sí, y simplemente no les importaba. O peor aún, ya lo sabían. Ese pensamiento me golpeó distinto. Luego ella se recostó en la silla, completamente relajada, como si nada hubiera pasado. Como si me lo hubiera imaginado. Como si solo yo estuviera atrapado en ese momento. Y entonces lo dijo. Por cierto, esta noche voy a salir. Parpadeé. ¿Qué? Con amigos, respondió rápido. Demasiado rápido. Había algo en su tono. Algo preparado. Luego sonrió de lado. No te preocupes, añadió inclinando la cabeza. Te mando un informe completo para que no entres en pánico. La mesa volvió a reír. Más fuerte esta vez. Y lo sentí otra vez. Ese cambio. Pero esta vez no era confusión. Era claridad. Porque de repente todo empezó a encajar. Las noches fuera. La distancia. La forma en que protegía su teléfono, excepto cuando no. La manera en que estaba llena de vida fuera y desaparecía en casa. Y cómo podía convertir un mensaje así en una broma y hacer que yo pareciera el problema. No dije nada más después de eso. Solo me quedé ahí. En silencio. Viéndola reír. Viendo a todos reír. Y por primera vez en mucho tiempo. Dejé de dudar de mí mismo. Porque no estaba loco. No estaba siendo inseguro. Simplemente había llegado tarde a la verdad. No dije nada en el camino a casa. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado. El coche estaba en silencio, salvo por el sonido bajo del motor y las notificaciones ocasionales de su teléfono. Cada vez que vibraba,
Ella lo miraba un segundo y luego bloqueaba la pantalla como si nada. Como si yo no estuviera allí. Como si no me diera cuenta. Las farolas pasaban lentamente, iluminando su rostro por un instante y luego volviéndolo a ocultar. Y en esos destellos intentaba encontrar algo familiar en su expresión. Algo real. Pero solo veía distancia. No estaba nerviosa. No intentaba arreglar nada. Si acaso, parecía tranquila. Como si lo que había pasado en la cena no le hubiera afectado en absoluto. Como si solo hubiera existido para mí. Apreté un poco más el volante. ¿Te divertiste?, pregunté al fin. Salió más calmado de lo que esperaba. Sí, respondió, mirando el teléfono. Estuvo bien. Bien. Esa palabra estaba vacía. Esperé un segundo, dándole espacio para que añadiera algo. Lo que fuera. No lo hizo. Así que lo dije. Ese mensaje. No levantó la vista. ¿Qué pasa con él? La forma en que lo dijo, plana, casual, como si no supiera de qué hablaba. Eso dolió más que una negación. El de la cena, dije. El de anoche. Suspiró. No molesta por la situación. Molesta por mí. ¿Sigues con eso?, dijo, mirándome por fin. ¿En serio? Algo se tensó en mi pecho. ¿Sigues con eso? Como si fuera algo pequeño. Como si yo lo estuviera alargando. No parecía pequeño, respondí. ¿Quién es? Se recostó en el asiento, cruzando los brazos con soltura. Un amigo. ¿Desde cuándo tus amigos te escriben así? Negó con la cabeza y soltó una risa corta. Justo de esto hablaba. ¿De qué hablas? De esto, dijo señalándome. ¿De qué conviertes nada en algo? La miré fijamente. Nada. Eso no es nada, dije, con la voz tensándose. Lo es, respondió, totalmente tranquila. Tú decides verlo de otra manera. Ahí estaba otra vez. Ese giro. Esa forma sutil de tomar algo concreto y volverlo subjetivo. Convertirlo en perspectiva. En interpretación. En mí. ¿Entonces me lo imaginé?, pregunté. No he dicho eso, respondió rápido. He dicho que estás exagerando. ¿Exagerando qué? Un mensaje, dijo. Un mensaje sin importancia. Solté el aire despacio, intentando controlarme. Sobre anoche. Puso los ojos en blanco. Ay, por favor. Esa reacción. Exactamente esa. Como si yo fuera agotador. Como si fuera el problema con el que tenía que lidiar. ¿Te estás escuchando?, añadió. Estás actuando como si te hubiera engañado solo porque alguien me mandó un mensaje ambiguo. Ambiguo. Esa palabra casi me hizo reír. No es ambiguo, dije. Es bastante claro. Para ti, respondió de inmediato. El silencio volvió a llenar el coche. Pero esta vez no era neutral. Era pesado. Sentía que algo se estaba formando, no solo rabia, sino algo más profundo. Más frío. Duda. No sobre lo que había visto, sino sobre todo lo demás. Porque cuanto más hablaba, más entendía algo que no encajaba. No estaba explicando nada. No estaba tranquilizándome. Estaba desviando. Cada respuesta volvía a mí. A mi reacción. A mi tono. A mi interpretación. Nunca al mensaje. Nunca al hombre. Nunca a anoche. Aparqué frente a la casa y apagué el motor. Durante unos segundos, ninguno se movió. Luego ella se desabrochó el cinturón como si la conversación hubiera terminado. Como si ya hubiera decidido que no había nada más que decir. Yo no la seguí enseguida. Me quedé ahí. Con las manos aún en el volante.
Pensando. Repasando. Y ahí empezó todo. No la discusión. No el enfrentamiento. El repaso. Porque cuando ves algo, de verdad lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Empecé a pensar en los últimos meses. Al principio eran cosas pequeñas. La forma en que dejó de escribirme durante el día. En algún momento me di cuenta de que siempre era yo quien iniciaba la conversación. Siempre yo el que preguntaba cómo estaba, qué hacía. Sus respuestas se volvieron más cortas. Más tardías. A veces inexistentes. Y cuando lo mencionaba, decía que estaba ocupada. Trabajo. Estrés. La vida. Todo razonable. Todo creíble. Hasta que dejó de serlo. Luego estaba su teléfono. Se convirtió en una extensión de ella. Siempre en la mano. Siempre cerca. Pero nunca visible. La pantalla girada. Las notificaciones en silencio. Las contraseñas cambiadas. Recuerdo una noche en la que entré en la habitación y lo apagó tan rápido que parecía un reflejo. Cuando le pregunté, se rió. Dijo que estaba viendo algo vergonzoso. Le creí. Quise creerle. Luego estaban las salidas nocturnas. Al principio eran ocasionales. Necesito aire. Voy a despejarme. Quedo con amigas. Pero la frecuencia cambió. Poco a poco. Lo suficiente como para no cuestionarlo de inmediato. Pero mirando atrás, no fue gradual. Fue constante. Demasiado constante. Se iba, distinta. Más arreglada. Más cuidada. Ropa que no le había visto antes. Perfume que no usaba conmigo. Y cuando volvía. Fría. Distante. Como si ya hubiera gastado toda su energía en otro sitio. Pensé que estaba pasando por algo. Estrés. Agotamiento. Algo interno. Nunca consideré que tal vez no fuera interno. Que tal vez fuera, externo. Que tal vez fuera otra persona. Luego el dinero. Eso tardé más en notarlo. Porque confiaba en ella. Teníamos cuentas compartidas, gastos compartidos. Nunca sentí la necesidad de revisar. Hasta que un día lo hice. Y ni siquiera fue evidente. Solo detalles. Cargos que no reconocía. Lugares que no conocía. Cantidades que no coincidían con lo que me decía. Cuando preguntaba, siempre tenía una respuesta. Siempre algo que encajaba, lo justo. Y cada vez, le daba la vuelta. Lo convertía en confianza. En que yo la estaba cuestionando. En que no creía en ella. Y de alguna manera. Acababa pidiendo perdón. Siempre. Sentado en el coche, todo me golpeó a la vez. No como momentos separados. Sino como un patrón. Un patrón limpio, constante. ¿Y lo peor? Lo había visto. Simplemente no lo había aceptado. Porque aceptarlo significaba enfrentar algo para lo que no estaba preparado. Finalmente salí del coche y entré en casa. Ella ya estaba en el salón, sentada en el sofá, deslizando el dedo por el móvil como si nada hubiera pasado. Como si no hubiéramos tenido esa conversación. Como si todo fuera normal. Me quedé de pie un momento, mirándola. Intentando entender cómo alguien puede actuar así. Cómo alguien puede hacerte dudar de la realidad, mientras vive otra completamente distinta. Levantó la vista. ¿Qué? Preguntó. Negué con la cabeza. Nada. Y lo decía en serio. Porque discutir ahora. No me iba a dar respuestas. Solo le iba a devolver el control. Y por primera vez. No quería discutir. Quería saber. No dormí esa noche. No de verdad. Me quedé tumbado, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa.
De vez en cuando oía movimiento, ella caminando hacia la cocina, el leve sonido de un cajón abriéndose, la vibración suave de su teléfono contra alguna superficie. Cada sonido parecía más fuerte de lo que debería. Más intencional. Como si todo tuviera un significado ahora. En algún momento giré la cabeza y miré su lado de la cama. Vacío. Ya no era algo raro. Últimamente tenía la costumbre de quedarse dormida en el sofá. Decía que no quería despertarme, que estaba viendo algo, decía muchas cosas. Antes solía creer en todas esas explicaciones. Ahora, cada una sonaba como un relleno. Algo diseñado para impedir que hiciera la siguiente pregunta. Miré la hora. 2:47, y por primera vez en mucho tiempo, no intenté calmarme. No intenté justificar nada. No intenté proteger la versión de ella que creía conocer. Solo acepté una cosa. Algo estaba mal. Y ya no iba a fingir que no lo estaba. A la mañana siguiente no saqué el tema. Ni el mensaje. Ni la conversación. Ni lo de la noche anterior. La observé. Es curioso, cuando dejas de hablar y empiezas a observar, lo notas todo. La forma en que sostenía el teléfono mientras preparaba café, ligeramente inclinado para que yo no viera la pantalla. Como lo revisaba constantemente, pero sin parecer obvio. Como su expresión cambiaba por un segundo cuando llegaba algo, y volvía a la normalidad en cuanto notaba que yo estaba cerca. Buenos días, dijo, como si nada hubiera pasado. Buenos días. Se sirvió café, deslizando el dedo por la pantalla. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. ¿Día ocupado? Pregunté. Sí, respondió rápido. Reuniones. No levantó la vista. ¿Vas a llegar tarde? Probablemente. Sin dudar. Sin pensar. Respuestas automáticas. Como si ya supiera lo que iba a preguntar. Como si ya lo hubiera contestado antes. Eso se me quedó grabado. Porque no eran solo las respuestas. Era la rapidez. La falta de esfuerzo. Como si no estuviera hablando conmigo. Me estuviera gestionando. Asentí. Vale. Y ya está. Sin insistir. Sin más preguntas. Y por primera vez, eso la desconcertó. Levantó la vista un instante, como esperando algo más. Esperando que la cuestionara. No lo hice. Y eso le molestó más que cualquier discusión. Lo vi. Ese pequeño silencio. Esa mínima duda. Luego volvió a su teléfono. Me fui poco después. Pero no fui a donde debía. En su lugar, aparqué a unas calles de la casa. Y me quedé allí. Motor apagado. Manos quietas. Pensando. No estaba orgulloso de lo que iba a hacer. Pero también sabía algo más. Si le preguntaba directamente, obtendría lo mismo de siempre. Desvío. Manipulación. Duda. Así que necesitaba algo de lo que no pudiera escapar con palabras. Algo real. Saqué el teléfono y abrí nuestra cuenta compartida. Como dije antes, nunca la revisaba. Nunca tuve motivos. Hasta ahora. Al principio, todo parecía normal. Facturas. Compras. Gastos habituales. Luego fui más despacio. Empecé a mirar con detalle. Fechas. Horas. Patrones. Y ahí fue cuando todo empezó a destacar. Cargos de lugares que no reconocía. No grandes. No evidentes. Pero constantes. Una cafetería en las afueras de Barcelona. Un hotel boutique. Gasolineras en zonas donde ella no tenía motivos para estar. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Crucé fechas. Las comparé con las noches en las que decía que salía con amigas o necesitaba aire. Coincidían.
Demasiado bien. Como un horario. Como una rutina. Eso no era coincidencia. Era planificación. Me recosté en el asiento, soltando el aire lentamente. No estaba en mi cabeza. No estaba exagerando. Era real. Y llevaba más tiempo ocurriendo del que quería admitir. Pero aún no era suficiente. Todavía no. Las transacciones contaban parte de la historia. Pero no toda. Necesitaba algo directo. Algo que conectara todo. Entonces recordé algo pequeño. Algo que casi pasé por alto. Un recibo. Hace unas semanas me pidió que cogiera algo de su bolso. No buscaba nada. Solo metí la mano. Y lo vi. Un recibo doblado. No lo abrí en ese momento. No pensé que importara. Ahora sí importaba. Volví a casa. La casa estaba vacía. Silenciosa de otra forma. No tranquila. Solo, en espera. Fui directo al dormitorio. Su bolso estaba donde lo había dejado. En el mismo sitio. En la misma posición. Descuidada. O confiada. Metí la mano. Y ahí estaba. Aún doblado. Exactamente como lo recordaba. Lo abrí despacio. Un motel. No un hotel. No algo que pudiera explicarse como trabajo o reunión. Un motel. Fuera de la ciudad. Fecha y hora claramente impresas. Tarde. Lo suficientemente tarde como para no coincidir con nada de lo que me había dicho. Apreté el papel con fuerza. Lo leí otra vez. Esperando haber entendido mal. No fue así. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. No se rompió. No explotó. Se desplazó. En silencio. Porque ya no era sospecha. Ya no era duda. Era confirmación. Y lo único que quedaba era averiguar hasta dónde llegaba. Volví a doblar el recibo exactamente como lo encontré. Lo puse en su bolso. En la misma posición. En el mismo ángulo. Luego di un paso atrás. Miré la habitación. Y por primera vez. Ya no se sentía como mía. Parecía preparado. Como si todo tuviera una versión que yo no veía. Saqué el teléfono otra vez. Abrí el historial de ubicaciones vinculado a nuestra cuenta compartida. Nunca lo había usado. No lo necesitaba. Hasta ahora. Al principio estaba vacío. O al menos, lo parecía. Luego ajusté los filtros. Fechas. Rangos de tiempo. Y ahí estaba. Un patrón. La misma zona. El mismo tramo de carretera. El mismo conjunto de ubicaciones. Repetido. No todos los días. No al azar. Pero lo suficiente como para importar. El motel. La cafetería. Otra dirección que no reconocía. Todo conectado. Todo consistente. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. El suficiente como para que la realidad terminara de asentarse. Esto no era nuevo. No era un error. Era un sistema. Y yo había llegado tarde a él. Bloqueé el teléfono y me senté en el borde de la cama. En silencio. Quieto. Pensando en una sola cosa. Si ella era tan cuidadosa. Tan constante. Entonces la persona con la que se veía. No era algo al azar. No la confronté. Esa fue la primera decisión real que tomé. No porque no quisiera. Sino porque por fin entendí algo que antes no veía. Si reaccionaba demasiado pronto, perdía. Era demasiado buena controlando la narrativa. Demasiado rápida girando las cosas. Demasiado cómoda haciéndome dudar de lo que ya sabía. Si entraba con medias verdades,
lo convertiría en nada. Así que me quedé en silencio. Y seguí investigando. Esa tarde salí en coche. No al azar. No por impulso. Seguí el patrón. La misma ruta que aparecía en su historial. El mismo tramo de carretera ligado a ese recibo. Tardé unos 40 minutos en llegar. Lo suficientemente lejos de Valencia como para que fuera intencional. Lo suficientemente lejos como para que nadie conocido se la encontrara por casualidad. Eso ya decía todo. No era descuido. Era planificación. Reduje la velocidad al acercarme, observando la zona. Y entonces lo vi. El motel. No estaba escondido. Ni siquiera lo intentaba. Ahí, al lado de la carretera, como si llevara décadas. Un cartel viejo, pintura desgastada, la mitad de las luces apagadas. El tipo de sitio al que no vas por accidente. El tipo de sitio al que vas cuando no quieres que te vean. Aparqué al otro lado de la calle. Motor encendido. Manos en el volante. Mirando. Intentando procesar que esto era real. Que ella había estado allí. Varias veces. Que mientras yo estaba en casa, pensando que todo estaba raro. Ella estaba aquí. Con alguien. Salí del coche. Crucé despacio, bajando un poco la cabeza para no llamar la atención. La oficina era pequeña. Una ventana de cristal. Una campanilla vieja en el mostrador. Un tipo detrás, apenas levantando la vista. Sí. Dijo. Mantuve la voz firme. Una pregunta, dije. ¿Guardan registros aquí? Se encogió de hombros. Depende. Metí la mano en el bolsillo, saqué dinero y lo dejé sobre el mostrador. Busco un nombre. Eso captó su atención. Miró el dinero. Luego a mí. Luego otra vez al dinero. ¿Qué nombre? Dije el de ella. En voz alta. Por primera vez en ese contexto. Se sintió distinto. Se recostó, giró un poco y abrió algo en un ordenador viejo. Pasaron unos segundos. Luego asintió. Sí. Esa palabra golpeó más de lo que esperaba. No porque no lo creyera, sino porque oírlo de otra persona lo hizo real de una forma diferente. ¿Cuántas veces? Pregunté. Miró la pantalla otra vez. Varias. Varias. Tragué saliva. ¿Tienes fechas? Dudó. Deslicé más dinero. La duda desapareció. Empezó a leerlas. Y con cada fecha. Recordaba dónde estaba yo. ¿Qué me había dicho ella? ¿Qué había creído? Todas coincidían con una mentira. Todas. Asentí despacio. ¿Número de habitación? Me lo dijo. Ni siquiera cuestioné por qué me estaba ayudando. Ya no importaba. Nada importaba excepto la verdad. Salí. El aire parecía más pesado. O tal vez era yo. Miré hacia la fila de habitaciones. Misma estructura. Mismas puertas. Nada especial. Solo que una de ellas significaba algo más. Caminé hacia ella. Ni rápido. Ni lento. Constante. El número coincidía. Puerta cerrada. Cortinas corridas. Sin ruido. Sin movimiento. Pero eso ya no importaba. Porque ya lo sabía. Aún así. Toqué. Una vez. Nada. 2 veces. Nada. Me quedé ahí, mirando la puerta. Parte de mí esperaba algo. Una reacción. Una voz. Lo que fuera. Pero lo único que obtuve fue silencio. Y de alguna manera, eso fue peor. Porque significaba que otra vez llegaba tarde.
Di un paso atrás. Miré alrededor. Y entonces lo vi. Una cámara. Montada en la esquina del edificio. Vieja, pero funcionando. Apuntando directamente a toda la fila. Volví a la oficina. El tipo levantó la vista. ¿Tienen grabaciones? Sonrió levemente. Puede ser. No dije nada. Simplemente dejé más dinero sobre la mesa. Esta vez se levantó. Ven. Fuimos a la parte de atrás. Una sala pequeña. Monitores. Calidad baja, pero suficiente. Retrocedió la grabación. Buscó la fecha del recibo. Avanzó rápido. Y entonces. Ahí estaba ella. Claramente. Caminando hacia la habitación. La misma forma de andar. La misma postura. Todo igual. Como si la estuviera viendo desde una distancia en la que no debería estar. Sentí el pecho tensarse. No aparté la mirada. No podía. Y entonces. Apareció él. Desde un lado de la imagen. Caminando hacia ella como si fuera lo más normal del mundo. Como si no fuera algo oculto. Como si no fuera algo capaz de destruirlo todo. Le puso la mano en la espalda. Natural. Familiar. Y ella no reaccionó como si fuera algo nuevo. Se inclinó hacia él. Como si perteneciera ahí. Juntos. Caminaron hasta la puerta. Ella la abrió. Entraron. Y ya está. Sin duda. Sin pausa. Solo, rutina. Me quedé mirando la pantalla. Intentando procesar una cosa. El hombre. Porque no era un desconocido. No era alguien al azar. No era alguien sobre quien tuviera que adivinar. Lo conocía. Al instante. Sin necesidad de mirar dos veces. Sin confusión. Porque lo había visto demasiadas veces. En reuniones. En cenas. En mi propia mesa. Chris. Chris Walker. Mi socio. El hombre en quien confiaba para contratos, decisiones, dinero. El hombre al que le estrechaba la mano. El hombre al que llamaba amigo. Sentí algo caer dentro de mí. No romperse. Caer. Como si todo hubiera perdido peso de golpe. Y por un segundo. Todo se volvió silencioso. Sin rabia. Sin reacción. Solo claridad. Porque ahora. Todo tenía sentido. Y era peor de lo que pensaba. No reaccioné. Esa fue la parte que más me sorprendió. De pie en esa habitación, viendo la pantalla, observando cómo ella entraba en esa habitación con Chris, esperaba algo más fuerte dentro de mí. Ira. Rabia. Algo intenso. Pero en lugar de eso, había silencio. Frío. Claro. Porque cuando eliminas la duda, la emoción cambia. Deja de ser caótica. Se vuelve precisa. Asentí al tipo, como indicando que ya había visto suficiente, y salí sin decir nada más. De vuelta en el coche, me quedé allí un buen rato. No repasando lo que vi. No hacía falta. Ya estaba grabado. En su lugar, empecé a pensar hacia adelante. Porque ahora la pregunta no era si. Era cuánto tiempo, y hasta dónde. Chris. De todos los posibles, era él. Lo que significaba que esto no era solo personal. Tenía capas. Trabajo. Dinero. Confianza. Todo conectado. Saqué el teléfono y abrí nuestras cuentas del negocio. A primera vista, nada parecía fuera de lugar. Pero no estaba mirando totales. Estaba buscando patrones. Transferencias. Aprobaciones. Tiempos. Chris llevaba gran parte de la parte operativa.
Confiaba en él para eso. Le había dado acceso que pocos tenían. Y ahora, empecé a verlo. Pequeños cambios. Nada evidente. Nada que activara alarmas. Pero constantes. Dinero moviéndose entre cuentas en momentos que no encajaban con nuestro flujo habitual. Cantidades justo por debajo de los límites que requerían doble aprobación. Limpio. Cuidadoso. Intencional. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Porque esto no era solo una aventura. Era algo superpuesto. No solo se veían. Estaban construyendo algo. Y yo no formaba parte. Me recosté en el asiento, soltando el aire lentamente. Vale, dije en voz baja. No a nadie. Solo, aceptándolo. Luego conduje a casa. Esa noche, ella actuó normal. Demasiado normal. Entró, dejó el bolso, se quitó los zapatos como si fuera un día cualquiera. Día largo, dijo, estirándose un poco. Asentí desde el sofá. Sí. Sí. Reuniones, correos, lo de siempre. El mismo guión. El mismo tono. La observé moverse por la casa como si no hubiera visto nada. Como si no viniera de otro lugar completamente distinto. ¿Quieres cenar? Preguntó. Negué con la cabeza. Ya comí. No era verdad. Pero no tenía hambre. Se encogió de hombros, fue a la cocina y empezó a prepararse algo. Tarareando. Eso se me quedó grabado. El tarareo. Porque no era forzado. No era una actuación. Era natural. Como si estuviera cómoda. Como si nada estuviera mal. Como si esto fuera su normalidad. Y eso me dijo algo importante. Ella no pensaba que yo supiera. Lo que significaba que tenía tiempo. Subí las escaleras, cerré la puerta y me senté en el escritorio. Portátil abierto. Teléfono al lado. Y por primera vez, dejé de reaccionar. Y empecé a construir. Volví a revisar todo. Movimientos bancarios. Historial de ubicaciones. Fechas del motel. Y añadí algo nuevo. Chris. Su agenda. Sus viajes. Sus reuniones. Al principio parecía demasiado. Demasiadas variables. Pero luego empezó a encajar. Los mismos días que ella salía. Él estaba ocupado. Las mismas horas en las que ella tenía noches largas. Él tenía cenas con clientes. Encajaba demasiado bien como para ignorarlo. Lo repasé otra vez. Más despacio. Con más precisión. Y entonces lo vi. Huecos. Huecos intencionales. Días en los que ninguno de los dos tenía compromisos oficiales. Sin registros. Sin reuniones. Sin motivo para estar en ningún sitio. Excepto. Exactamente donde yo los había visto. Me recosté, mirando la pantalla. Esto no era descuidado. No era emocional. Era estructurado. Y eso lo hacía peor. Porque significaba planificación. Constancia. Coordinación. Esto no era algo que simplemente pasó. Era algo que mantenían. Con el tiempo. Me pasé la mano por la cara, soltando el aire lentamente. Vale. Otra vez. La misma palabra. Pero con otro significado. Porque no había terminado. Ni de cerca. Faltaba algo. Algo que aún no encajaba del todo. El dinero. No el del negocio. El personal. Porque mientras revisaba todo, noté algo más. Otro patrón. Separado de Chris. Separado del motel. Transacciones que no encajaban en ninguno de esos dos esquemas. Lugares distintos. Cantidades distintas.
Más, frecuentes. Pequeñas, pero constantes. Regalos. Pagos. Transferencias. Lo reduje. Filtré fechas. Crucé ubicaciones. Y entonces encajó. Había otra persona. No emocionalmente. No como Chris. Esto era distinto. Era transaccional. Quienquiera que fuera, ella no se veía con él como con Chris. No había moteles asociados. Ni coincidencias de ubicación. Solo dinero. Entrando. Regularmente. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo otro cambio dentro de mí. Porque ahora la imagen era más grande de lo que pensaba. Esto no era solo infidelidad. Eran capas. Chris no era el único. Solo era el principal. El constante. El que estaba ligado a su tiempo. Pero este tercero. Estaba ligado a otra cosa. Apoyo. Me incliné hacia adelante, concentrado. Seguí uno de los pagos. Llevaba a un nombre. No lo reconocí de inmediato. Pero ya tenía suficiente. Suficiente para empezar a unirlo todo. Suficiente para entender lo que realmente estaba haciendo. Y cuanto más miraba, más claro se volvía. No solo me estaba mintiendo. Estaba viviendo varias versiones de su vida. Al mismo tiempo. Con distintas personas. Por distintas razones. Y de alguna manera. Manteniéndolo todo en equilibrio. Hasta ahora. Cerré el portátil despacio. Me quedé en silencio. Dejando que todo se asentara. Porque esto no era algo para reaccionar por impulso. No era algo que se enfrentara con emoción. Requería precisión. Porque si ella podía manejar todo esto. Un solo error por mi parte. Y se adaptaría. Lo giraría. Escaparía. Y no iba a permitirlo. No esta vez. Abajo la oía moverse. Seguía tarareando. Seguía tranquila. Seguía viviendo dentro de una versión de la realidad en la que tenía el control. Me levanté. Fui hacia la puerta. Me detuve un segundo. Y giré el pestillo. No porque me escondiera. Sino porque me estaba preparando. Porque el siguiente paso. Ya no era descubrir más. Era decidir. ¿Cómo termina esto? El impacto no tardó. Al día siguiente, todo empezó a desmoronarse, no de forma ruidosa, pero sí rápida. Chris perdió un contrato importante que llevábamos meses negociando. Una llamada, una revisión interna, y de pronto su acceso quedó temporalmente suspendido. La reputación no se rompe de golpe, se desgasta lo justo para que todos den un paso atrás. Y eso es suficiente. ¿El tercer hombre? Lo entendió solo. No tuve que explicarle mucho, solo lo orienté. Cuando vio las coincidencias, los mensajes, los tiempos, cortó todo. Sin transferencias. Sin apoyo. Ella volvió esa noche notando que algo no encajaba, pero no lo dijo. Aún no. Seguía manteniendo la compostura, todavía interpretando su papel. Yo ya la estaba esperando. Cuando le mostré todo, el motel, Chris, las cuentas, no levanté la voz. Y por primera vez. No tuvo nada que girar. No me quedé. No hubo discusión final, ni cierre dramático. Solo silencio donde antes había control. El divorcio fue rápido, las pruebas hacen eso. Limpio. Eficiente. Definitivo. Chris desapareció del entorno empresarial tan rápido como había entrado. Lo que creyó que estaba construyendo, no sobrevivió a la exposición. Ella intentó contactarme varias veces. Mensajes. Llamadas. Distintos tonos, arrepentimiento, rabia, confusión. No respondí. Porque ya no quedaba nada que decir.
Me fui de la ciudad unos meses después. Un lugar nuevo, una rutina nueva, sin historia compartida ligada a ello. No se trataba de huir, se trataba de no cargar con algo que nunca fue mío. Y en algún momento, entendí algo simple. No fue la traición lo que me cambió. Fue verla con claridad, y no dejar que me definiera. Nunca volví a ser ese hombre.